Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 23 de abril, que se encuentra en el libro de Números 14, desde el verso 26 al 38, y cuyo título es Según habéis hablado, así haré. Vamos a orar para pedirle a nuestro amado Dios la guía por medio de su Santo Espíritu. Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y que alumbra nuestro camino, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas entender tu palabra, Señor, y sobre todo que sea de bendición para nuestro andar diario, Señor. Venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, antes de leer esta sección de la palabra, hay que leer unos antecedentes, básicamente desde el capítulo anterior, desde Números 13, hasta un verso anterior, Números 14, 25. Entonces, habíamos visto que en el libro de Números 13 habían sido enviados 12 espías a Canaán, a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresan con un informe negativo, el cual hace que el pueblo se desaliente y se encuentre temeroso. Y luego en el capítulo 14, del 1 al 25, vemos cómo reacciona el pueblo, con llanto y rebelión y con deseos de regresar a Egipto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Intercede por el pueblo. Sin embargo, Dios los perdona, pero establece consecuencias. Entonces, también hay que conocer cuál fue el contexto histórico y hermenéutico de esta sección de la palabra. El tiempo más o menos data en el segundo año luego de que salieron de Egipto. El lugar donde ocurre esto es en el desierto de Paraán, que se encuentra en la frontera con Canaán. El contexto social y religioso es que el pueblo había recibido ya la ley en el monte Sinaí y estaba rumbo hacia la tierra prometida. Acá notamos que estaban organizados como nación por tribus, pero hay algo que seguían cargando. Era una mentalidad de esclavitud y de incredulidad. Entonces, vemos, ¿no?, que esta incredulidad puede impedir la entrada hacia las promesas de Dios. Es necesario que tengamos fe. También que cuando hay obediencia y fe, estas son recompensadas, como le sucedió a Josué y a Caleb. Y finalmente que las consecuencias temporales del pecado, Dios no elimina las consecuencias temporales del pecado. Amén. Entonces no podemos pecar deliberadamente, luego pedir perdón y entender que no hay consecuencias, porque sí hay consecuencias. Amén. Entonces ahora leamos el libro de Números 14, desde el 26 al 38. Dice así la palabra, como título en la Nueva Traducción Viviente. Amén. El Señor castiga a los israelitas. Y en el verso 26 comienza y dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra?
Si he oído las quejas de los israelitas tienen contra mí, ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí, y cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo les juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esta tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto, y sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esta manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta, haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en el desierto y aquí morirán. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. Entonces, esta sección que hemos leído, Dios dictamina un juicio sobre la nación de Israel, y debido básicamente a 2 pecados: incredulidad y rebelión. Este juicio se da luego del reporte que los espías dan respecto a la tierra prometida. Luego, como consecuencia de su desobediencia, el Señor decreta que toda la generación de 20 años en adelante, ¿qué pasará? Morirá en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, y que sus hijos entrarían a Canaán, pero luego de peregrinar en el desierto 40 años, 1 por cada día que los espías exploraron la tierra. Ahora vamos a hacer un análisis de los principales versos en la versión Reina Valera. Verso 14-26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿no? Entonces, Dios da su palabra directamente a los líderes espirituales en esa época. Moisés era el escogido para libertar al pueblo, era el líder, y Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, ellos eran fueron los encargados de transmitir este juicio divino. Y cuando dice Jehová habló, ¿qué implica? Es una revelación directa de Dios. Amén. Por ejemplo, ahora cuando compartimos la palabra, nosotros no decimos Jehová habló, decimos el Señor habló por medio de su palabra. Amén. Porque antes lo hacía directamente a los líderes espirituales y ahora nos habla por medio de su palabra. Entonces, sigamos. Números 14-27 dice: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, yo las he oído. Está hablando Dios ahí y está expresando su indignación por la queja persistente, por la incredulidad del pueblo de Israel, que murmura, y que esto representa una rebelión contra el plan divino. Entonces, murmurar viene del hebreo yonim, que significa hablar en voz baja, protestar secretamente, rebelarse con palabras
¿no? Y cuando dice depravada, significa malvada, perversa, torcida. Y así lo califica Dios al pueblo que murmuraba, ¿no? Recordemos que en Filipenses 2:14, ¿qué dice la palabra? Que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. Amén. Verso 14:28. Diles, está hablando Dios, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré contra vosotros. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, vivo yo, ¿qué está haciendo? Está haciendo un juramento divino, ¿no? Y Dios les hace recordar sus propias palabras. Recordemos que los israelitas que decían, moriremos en el desierto, ¿no? Y Dios les da esa sentencia. Por eso es que tanto los israelitas de esa época como nosotros debemos de tener cuidado con cada una de las palabras que hablamos. Y precisamente esas palabras de incredulidad, de rebeldía, de miedo, salen en los momentos más críticos. Entonces, debemos de cuidar nuestro pensamiento, nuestras palabras, para evitar pecar contra Dios. Amén. Entonces, en Mateo 12:37, ¿qué dice? Porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. En Proverbios 18:21, ¿qué dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. En Santiago, ¿qué nos habla? Habla acerca de refrenar la lengua. Y eso hay que cuidarnos bastante. Números 14:29. Dice la palabra: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueren contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios dicta la sentencia. Los mayores de 20 años. Hay que notar que según Números 1:3, esta edad era la edad de responsabilidad militar, ¿no? ¿Qué dice? Morirán en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿este desierto en qué se convierte? Se convierte en un símbolo del juicio divino, ¿no? Sigamos leyendo la palabra, escudriñándola. Números 14:30. Dice la palabra: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces aquí Dios, ¿qué hace? Si bien es cierto, dicta su sentencia, también exceptúa a Caleb y a Josué, porque eran dos de los 12 espías que tuvieron fe. Y cuando Dios dice alcé mi mano, eso se refiere a un juramento solemne que hace Dios, ¿no? Cuando levantamos la mano, ¿no? Alcé mi mano y juramos, ¿no? Y Dios jura también que a los que actúan con bien, a los que perseveran en la fe, a los que ven las circunstancias difíciles, pero a pesar de ellos confían en el Señor, Dios los respalda. Así que, amados hermanos, podremos tener circunstancias difíciles, gigantes que se nos presentan. Confiemos en Dios. Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios nos puede ayudar, pero es necesario que confiemos. Amén. Números 14:31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, Dios cambia, ¿no? Los pensamientos que tenía la gente. La gente decía, morirán mis hijos en el desierto. Pero Dios, en contraparte, dice, esos hijos que tú decías que iban a ser por presa, que iban a morir,
son los que van a entrar. Amén. Si bien es cierto, había un juicio por justicia, ¿no? Pero también había una redención futura. Entonces, hay que confiar en el Señor. Números 14:32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Entonces Dios repite su sentencia irrevocable como consecuencia de la desobediencia, de la incredulidad, de la rebeldía. Amén. Números 14:33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, amados hermanos, vemos que la nueva generación, los hijos, sufrieron en esta ocasión la consecuencia del pecado de sus padres. Porque el hecho que les diga pastoreando implicaba una vida errante, sin dirección, ¿no? Entonces, sigamos. Números 14:34 dice: conforme al número de días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí Dios emite un juicio que es proporcional. Da 1 año de juicio por cada día de incredulidad, ¿no? Entonces, verso 35 dice: yo Jehová he hablado, así que toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en el desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces se repite este juicio con énfasis, ¿no? Donde dice: yo Jehová he hablado. Entonces, ¿por qué Dios emite este juicio? Porque la multitud se unió en rebelión contra Dios. Y los que no se rebelaron, los que se mantuvieron fieles, fueron redimidos, fueron liberados de esta consecuencia. 14:36 de Números. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Y acá estaba ya dando un juicio contra los líderes, ¿no? Contra los 10 espías que trajeron incredulidad al pueblo, que desalentaron al pueblo. Y en el 37, ¿qué decía? Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Entonces, hermanos, estos espías, estos 10 que provocaron el desánimo del pueblo, desacreditaron la promesa de Dios. Y como consecuencia vino sobre ellos una plaga, ¿no? Una plaga viene del hebreo magefat, que significa golpe, azote divino, castigo repentino, letal. Vino sobre ellos. Entonces, ese castigo rápido implicó que había una responsabilidad mayor en ellos, porque ellos tenían una autoridad, una influencia, un liderazgo. Y de verdad que el juicio de Dios fue más severo en su caso. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que tener mucho temor de Dios cuando se ejerce un cargo, porque el juicio, como vemos acá, fue mayor. Así que, amados hermanos, hay que orar también por nuestros líderes, por nuestras autoridades, por nuestros pastores, para que sean protegidos por Dios, sean guiados por Dios, lleven al pueblo hacia la tierra prometida. Amén. Entonces, 14:38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Ahí acá hay un contraste final. Josué y Caleb, que representaban un corazón fiel a Dios, no solamente quedaron vivos, sino que
fueron los que guiaron esta nueva generación, porque Dios honra a los que le honran, incluso a pesar de ser pocos, a pesar de ser minoría, a pesar de que todo el resto se levante en contra suya. Dios honra a los que le temen. Amén. Entonces, amados hermanos, como aplicaciones finales de esta palabra que hemos meditado el día de hoy, podemos ver que el juicio de Dios es justo. Si bien es cierto, tenemos un Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero también tenemos un Dios justo. Dios tiene dos facetas. Es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y no debemos ver a Dios con un solo aspecto, sino con ambos. Amén. Lo otro que también debemos de resaltar en este tema es que la fe verdadera no solamente viene de los gigantes, ¿no? O sea, en circunstancias difíciles, sino que una fe verdadera debe superar circunstancias. No importa cuán grandes sean esos gigantes, Dios es más grande que cualquier circunstancia. Amén. Entonces, lo otro que también debemos de ver es que la desobediencia puede afectar a toda una generación. Las decisiones colectivas tienen consecuencias muy grandes y en este caso fueron históricas. Pero como contraparte, la fidelidad tiene recompensa. Aunque tome tiempo, tiene recompensa. Josué y Caleb esperaron 40 años para cumplir esa promesa, pero recibieron la tierra prometida. Vamos a orar. Padre bello, gracias por tu palabra, Señor, porque mediante ella nos sigues guiando, nos sigues advirtiendo, Señor, porque tú eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, Señor, y tú no cambias, Señor. Venimos con mucho temor ante ti, Señor, pidiéndote perdón por cualquier cosa que haya murmurado nuestro corazón. Límpianos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Limpiamos nuestro camino con tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Hemos venido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.